Luis tiene 13 años, a los 4 le diagnosticaron epilepsia y a partir de entonces ha probado hasta 5 tratamientos, aunque sin ningún resultado, según explica Sandra, su madre. Durante 9 años pues ha estado probando diferentes medicamentos, diferentes tratamientos, pero ninguno ha sido efectivo realmente, porque ha llegado a tener 10 crisis al día. Pero hace un año su vida cambió gracias a un nuevo fármaco que tiene como principio activo el perampanel. Patricia Smeyers es neuropediatra del Hospital Universitario La Fe de Valencia, en España. Pues hemos notado que pacientes muy refractarios controlan sus crisis. En algún caso, tanto como una reducción de crisis al 90% de lo que tenían inicialmente. El estudio clínico de este nuevo medicamento que acaba de aprobar el Ministerio de Sanidad español se realizó en hospitales de España, Europa y América. Han participado 1.500 adolescentes. Los resultados son esperanzadores y también para Luis. Está más contento, tiene más relación con otros niños de su edad. En los estudios le está yendo muy bien porque está más centrado. El fármaco se puede empezar a recetar en pacientes de más de 12 años, así como en casos en los que se hayan probado otros medicamentos, pero sin resultados.